Ok.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Esperamos unos minutitos y ya comenzamos la clase. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Bueno, ¿cómo andan todos? Hola, Creo buenas que se tardes. escucha bien, ¿no? Buenas Buen tardes. día. Buenas Profe, tardes, buen día. Hola, profe. buen Sí, día. ¿Le puedo hacer una ahí. consulta? Sí, decime. El tema del parcial, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? No lo sé. Sí. Hoy tengo acá, me dejé la notebook y con esto, bueno, veo cómo puedo. No tengo el horario todavía. Tengo que hablar con el doctor Basso. No sé si va a ser en el horario de cursada o va a haber un horario común. La verdad que no me lo han informado eso. Bien, Así perfecto. que hoy lo averiguo. Supongo que en el horario de cursada, pero no tengo certeza. Tampoco tengo certeza si está confirmado que sea presencial o no, porque ustedes son muchos, no sé, supuestamente era presencial, pero no hemos tenido confirmación de información. Ustedes mañana igual tienen clase con el doctor Basso, ¿no? Tuvieron el martes y mañana, sí. Espérenme un segundo, que ya regreso. No tengo la computadora, así que no voy a poder compartir pantalla, pero bueno, igual nos vamos arreglando con los temas. Ya estoy, un segundito. Estoy viendo a ver cómo lo puedo acomodar, creo que ahí se ve. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a abrir el campus así. Ahí está. ¿Alguna pregunta, algún tema de lo que hemos visto, que esté pendiente, que quieran hacer consultas, que haya quedado? ¿Nada? ¿Nada de nada? Qué preocupante. Bien, a ver.
Vamos a ver, quiero ver el programa. Ahí está. Bueno, yo igualmente les subí a ustedes el material, o sea que ustedes tienen el material de estudio de todas las unidades. Profe, Sí, decime. ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. Si no mal recuerdo por lo que leí, ¿puede ser que en una de las atribuciones de la Suprema Corte era que podían establecer el orden del tratamiento de las causas? ¿Y eso tiene que ver con el turno que se sortea en la Receptoría General de Expedientes o cómo es el tema? Estoy medio confundida con eso. No sé si es lo no mismo. sería una atribución, no, una organización de las causas, pero las tienen que resolver de acuerdo a la medida que van llegando. No sé exactamente a qué te estás refiriendo. ¿Tenés ahí el artículo a mano? No, justamente ahora no tengo la... O sea, es la manera, vos te estás refiriendo a la manera en que la Corte Suprema va a dar tratamiento a los expedientes que van ingresando. ¿A eso te referís? No me acuerdo si leí que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tenía como posibilidad reorganizar las causas, no sé si mal recuerdo ahora o... Redistribuir las causas. Sí, pero redistribuir las causas, o sea, de la manera en que me lo están diciendo, es como que está la información cortada. Tendríamos que ver bien dónde surge eso para entender bien a qué se refiere. O sea, no puede modificar la competencia. Eso está claro. Eso Bueno, no tiene la atribución. Lo que puede ocurrir, a lo mejor, es que si la Suprema Corte determinara, por ejemplo, la nulidad de una sentencia dictada a través de un recurso extraordinario de nulidad, ahí la puede remitir para un nuevo sorteo a otro juzgado, para que ese nuevo juzgado sea el que dicta la nueva sentencia. O sea, cuando se dicta la nulidad de una sentencia, no vuelve al juzgado que la dictó nula a dictarla de nuevo, pasa otro. Pero no es que va a determinar la Corte quién es el juzgado que va a tener la competencia, no, eso no. Por eso no termino de darme cuenta a qué se refieren, porque son esas cosas medio específicas. Si tienen la lectura, lo analizamos. Ahora, Pero profe, no... Sí, buenísimo. Perfecto, me decís. Bien, a ver, de la unidad 2, perdón, punto 1, jurisdicción, nociones generales, diferentes acepciones, conceptos, teorías, elementos, poder judicial y función jurisdiccional, funciones jurisdiccionales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, eso lo vimos todo. ¿Quedó alguna duda, alguna cosa, algún puntito que yo haya entendido que estaba y ustedes no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Un indulto se considera una función judicial o no tiene nada que ver? No, judicial de ninguna manera. No es una función de los jueces el indulto. Ojo, confundir función judicial con función jurisdiccional. Son cosas distintas. Podría ser una función jurisdiccional. Eso sería otra cosa. Y ahí habría que analizarlo. Judicial, no, porque el indulto es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo. Es una forma de contralor que tiene con relación a los jueces, a la función jurisdiccional, porque la realidad es que el indulto es cuando se perdona el cumplimiento efectivo de la condena, no del delito. O sea, la persona sigue siendo la culpable, según la sentencia judicial que la condenó, pero se le perdona el cumplimiento de la condena. Eso es el indulto. Y eso es una potestad privativa del Poder Ejecutivo. Es una forma de contralor. Ahora, que eso sea una función jurisdiccional, no. Porque la función jurisdiccional es la potestad de resolver conflictos de intereses, de dictar una norma individual de conducta, el carácter de tercero imparcial. Yo no entiendo que el indulto pueda ser una función jurisdiccional. Está vinculado con los procesos, pero eso no significa que sea jurisdiccional.
Entonces, igual, lo importante de esto es que no se olviden de la diferencia entre lo que es la función jurisdiccional de lo que es la función judicial. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Y el Poder Ejecutivo qué función judicial tendría? Volvemos a lo mismo. No cumple funciones judiciales. Judiciales las cumple el Poder Judicial. Mariano. Mariano, ¿no? ¿Tu nombre? Ahí te veo. No digas función judicial. La función judicial es la del Poder Judicial. Podemos decir qué función jurisdiccional cumple el Poder Ejecutivo, y es la jurisdicción administrativa. Esa es la función jurisdiccional que cumple el Ejecutivo. Ahora, ¿es una verdadera función jurisdiccional? Y la realidad, no. ¿Por qué? Porque no actúa en carácter de tercero imparcial. ¿Se acuerdan que la jurisdicción administrativa, la potestad que tienen los órganos descentralizados de la administración pública o tribunales que dependan del Poder Ejecutivo, nacional, provincial o municipal, como podría ser un juzgado de falta, un tribunal de cuentas, como podría ser un procedimiento administrativo dentro de un órgano, dentro de cierto ministerio, como podría ser el Consejo Superior dentro de lo que es la universidad, que tiene la última decisión dentro del procedimiento administrativo. Tiene, por ejemplo, un procedimiento administrativo dentro de ARBA, dentro de aduana, dentro de la FIP. Todo eso es jurisdicción administrativa. Entonces, la jurisdicción administrativa la va a resolver un órgano de la administración pública o un tribunal descentralizado de la administración pública ante un conflicto o la aplicación de una sanción entre la misma administración pública que representa y un contribuyente, un agente, un empleado de la administración. Entonces no es un tercero imparcial, porque él mismo está cumpliendo el rol de juez y de parte, que es lo que pasa con los jueces de falta acá en Mar del Plata. ¿Mm? Por ende, se dice que no es una verdadera función jurisdiccional, porque la principal característica de la función jurisdiccional es que da como resultado el dictado de una norma individual de conducta en manos de un tercero imparcial. Si el juez es un tribunal de faltas, no es tercero imparcial, no es una verdadera función jurisdiccional. ¿Está, Mariano? Profe. Bien. Estaría bueno que dejen las cámaras prendidas, ¿no? Así nos vamos viendo y conociendo. Sí, ¿quién me habló? Ahí en el artículo, Decime. vale, insisto, en la 5827, que dice establecer en todos los departamentos judiciales los turnos judiciales y distribuir las causas en los juzgados, organizando al efecto receptorías. Sí, pero los turnos se refiere en el sede penal, que vamos a tener las fiscalías que están de turno, ¿cuál va a ser el orden en que van a estar los turnos? ¿A partir de qué fecha? ¿Quién es el juzgado? ¿Quién sigue? Eso podría ser el turno. Puede ser también el turno, por ejemplo, quiénes van a cubrir en el caso de las ferias judiciales que tienen como una guardia. A eso se refiere. ¿Está? Ahí me escribió alguien, esperen que estoy con el iPad, entonces, recién hacía así la mano y me decía que estaba por poner que estaba levantando la mano, entonces yo que cuando hablo muevo las manos. Disculpe, tengo una duda. Listo, no hay problema, Ron. Sí. Con respecto a la competencia, no entiendo la diferencia entre competencia en razón del turno y en razón del sorteo. Es similar, depende de cómo se organizan los juzgados. Los juzgados penales, esto que hablábamos, hay una determinación de turnos. Entonces, depende de qué delito se hable, la fecha de comisión del delito o la fecha de la denuncia, va a ser competente el que esté en turno. Están en turno 15 días uno, después 15 días otro, después así. Van cambiando el turno cada 15 días. Las fiscalías y los juzgados. Entonces, ¿quién es el competente en razón del turno o sorteo?
el que esté de turno cuando se plantea la denuncia o cuando se da el hecho, que después va a ser objeto de un proceso. En civil, familia, comercial, que entra lo mismo que civil, laboral, contencioso administrativo, no hay turnos, es por sorteo. Se ingresa la demanda en la receptoría y la Receptoría General de Expedientes va a dividir, va a repartir, digamos, entre todos los tribunales de una manera equitativa, o juzgados, depende de lo que estemos hablando, de una manera equitativa, las causas, para que todas tengan la misma cantidad, pero se hace a través de un sorteo. No es que el sorteo es primero la 1, después la 2, después la 3, después... Bueno, el sorteo va a ser de acuerdo a distintos procedimientos, perdón, y ahí se va a determinar la competencia en razón del sorteo. Sí, creo que habías dicho algo, no sé quién fue, una voz femenina. ¿Antonella? Y ahí me sacó la duda también, la misma que el compañero tenía. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces, el punto 1 de jurisdicción lo podemos dar por entendido, ¿no? Acá, además, como para cerrar un poquito también este punto, acuérdense que cuando hablamos de las funciones del Estado, también existe un sistema de contralor recíproco, así como vimos el indulto, una forma de contralor, también existe un contralor del poder legislativo a través del juicio político, que puede juzgar y en su caso destituir a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La de diputados acusa y la de senadores juzga a los miembros del Poder Ejecutivo, si hablamos de nación, bueno, todo depende de su jurisdicción, si es nacional o provincial, y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia o de la Corte Suprema, provincia y nación respectivamente. Esas también son formas de contralor. ¿Y ustedes saben cómo controla? Saben, porque algo ya han leído, pero a ver si tienen registro consciente. ¿Cómo controla el poder judicial a los otros dos poderes? ¿Nadie sabe? Cuando declara inconstitucional una norma, Exactamente, perfecto. Cuando declara la inconstitucionalidad de una norma, eso se puede dar tanto en nación como se puede dar en provincia. Nosotros tenemos un sistema de control difuso. Difuso no significa que no está claro. El difuso viene de un origen en italiano, pero tiene otro significado, y en realidad significa que todos los jueces tienen la atribución dentro de su función jurisdiccional de declarar la inconstitucionalidad de una norma. O sea, lo puede hacer cualquier juez de cualquier instancia o la Corte Suprema o la Suprema Corte en provincia, dentro de un recurso de apelación o dentro de un recurso extraordinario también, si fuera la Corte, o como una demanda originaria. La inconstitucionalidad de una ley, es decir, que ahí controla el Poder Ejecutivo, de un decreto, que ahí controla el Poder Ejecutivo, de un reglamento o de una ordenanza, y ahí controla también a los municipios. O sea que a todas las normas dictadas por cualquiera de los dos poderes puede ser declarada inconstitucional a través de una sentencia, que es una norma individual de conducta. Es decir, que los jueces, en ejercicio de su función jurisdiccional, pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma dictada por los otros dos poderes. Esa es la mejor forma de contralor que existe en lo que sería el sistema representativo republicano, en este caso, y federal. Pero bueno, es una de las características de la República, el contralor recíproco. Después el Ejecutivo también puede controlar al Legislativo a través de los proyectos de ley y de la posibilidad de vetar en forma total o parcial una norma sancionada por el Congreso, o la legislatura en la provincia. Cuando las dos cámaras aprueban la norma tiene sanción del Congreso, de la legislatura, pasa al juez para que el juez, en su caso, la vete o no, y si no, la promulgue. Y ahí ya la ley queda constituida, o sea, participa en la formación y sanción de leyes. Pero si la veta, en forma total o parcial, está marcando cambios. Que esos cambios pueden después no ser aprobados,
o sí, depende de las mayorías que requieran para cada caso concreto la legislatura o el Congreso, pero es una forma de contralor también. Del Ejecutivo al Legislativo y el indulto del Ejecutivo al Judicial. O la conmutación de penas, que en realidad es poner una pena menor, pero eso es una potestad, bueno, sí, también, reducir la pena. O sea, cambiar la pena mayor por una pena menor. En el caso del indulto se perdona el cumplimiento efectivo de la pena. Bien. Pasamos punto 2. Igual si se les surge alguna preguntita, pero esto también lo quiero hacer como una forma de repaso para todos. El punto 2, la clasificación, esto lo vimos, lo tienen también en el PowerPoint y además del material de estudio. La jurisdicción contenciosa, digamos, la antagónica es contenciosa o voluntaria. Contenciosa hay un conflicto intersubjetivo de intereses, de relevancia jurídica, es la jurisdicción propiamente dicha, y la voluntaria es aquella que no hay conflicto. Por eso lo que se busca es justamente la satisfacción a través de la eficacia de una relación o situación jurídica, a través de darle efectos, o modificarla, o extinguirla, o darle nacimiento, como podría ser la declaratoria de herederos de una sucesión que declara quiénes son los herederos, los que tienen derecho sobre el patrimonio del causante. Podría ser un divorcio o una nulidad. Bueno, la nulidad podría llegar a ser controvertida, pero el divorcio es un trámite que ya hoy no existe como controvertido, donde los cónyuges en forma unilateral o conjunta piden la disolución del vínculo. Así como se contrae matrimonio ante el juez de registro civil, que no es el juez, sino que es un jefe de registro civil, que es el Poder Ejecutivo, es un trámite administrativo. De la misma manera podría el juez decretar el divorcio. Es un trámite administrativo. ¿Por qué está en manos del juez? Bueno, principalmente porque lo dice la ley, pero ¿por qué la ley dice que es el juez el que decreta el divorcio? Y porque el juez va a poder ejercer un control con el conocimiento de las normas, de que no se violen cuestiones de orden público, que se aplique la norma correctamente, que sea susceptible de decretarse el divorcio, etcétera, etcétera. Y además la posibilidad de que existe una controversia vinculada con ese régimen. Entonces, la ley, si no existe controversia, es un proceso voluntario, le da esta facultad, esta potestad al juez. ¿Está? Y ahí tenemos la diferencia. Por eso también se critica el nombre, porque se dice, no es una verdadera función jurisdiccional, perdón, no es... Sí, bien digo, no es una verdadera función jurisdiccional porque no hay conflicto, no es contenciosa. En realidad estaríamos hablando de un proceso de carácter administrativo en manos del juez, que actúa ante peticiones extracontenciosas. Las partes que no son partes, sino que son peticionarios o peticionantes, articulan, presentan sus pretensiones, sus peticiones fuera del conflicto. Pero se puede convertir en controvertido, o uno controvertido podría convertirse en voluntario si las partes llegan a un acuerdo. Bien. Profe, sí, ¿la presentación de la petición tiene alguna denominación en especial? Como la demanda cuando hay conflicto, que es una pretensión, o no tiene una bueno, denominación. en vez de pretensión, hablamos de petición extracontenciosa. En vez de partes, hablamos de peticionantes o peticionarios. Pero el escrito que da inicio, en realidad sería eso, un escrito que da inicio, pero normalmente igual se lo llama demanda. Tampoco es voluntaria, porque si dos personas se quieren divorciar o quieren adoptar un hijo, o quieren ser declaradas herederas, no tienen otra forma que no sea a través de un proceso. Entonces no es voluntario, es no contencioso. ¿Está? Bien, después la jurisdicción administrativa, que ya la repasamos, la arbitral, que la vamos a ver, y la preventiva, que la preventiva también la estuvimos viendo cuando vimos en la primera clase, que se acuerdan que está vinculado con lo que determina el Código Civil y Comercial de la Nación, con esta facultad que le están dando, esta potestad a los jueces de prevenir el daño. Entonces, ante una simple amenaza, aunque hoy no constituya un daño,
ya existen acciones legales para poder reclamar al juez el cese de cierto acto u omisión que nos pueda generar un daño futuro. ¿Mm? Bien, dejo lo de arbitral, así ya lo vemos directamente en la unidad 4, o 5, creo que es la 5. Y en los supuestos de tutela jurisdiccional, en realidad es el resumen de todo esto. ¿Por qué motivo podrían las partes tener la garantía de la tutela jurisdiccional? O sea, la tutela jurisdiccional es la protección. Ustedes ya vieron, no vieron todavía, ¿no? Debido proceso. Ah, claro. Bueno, yo les iba a dar ahora, igualmente les voy a dar arbitral, porque quiero terminar con ese tema y la clase que viene, el miércoles que viene, les doy garantía del debido proceso y tutela judicial efectiva y demás, porque claro, eso lo vemos muy por arriba. Bueno, cuando veamos el tema de la tutela judicial efectiva, ¿qué es la tutela? O sea, el Estado tiene que proteger a todos nosotros, a todos los ciudadanos, ante la necesidad que podamos tener de requerir la solución de un conflicto a través de la aplicación de una norma y del dictado de una sentencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos vedada la justicia por mano propia. No podemos hacer justicia por mano propia. Podemos mandar una carta de documento para reclamar la satisfacción de una pretensión, podremos ponernos de acuerdo con nuestro acreedor o con nuestro deudor y llegar a un convenio y determinar cómo lo solucionamos, podemos hacerle una quita, perdonar, obtener un plan de pagos. Ahí sería una forma de solución de un conflicto de común acuerdo. Pero la justicia de por mano propia, que es lo que se llamaba antiguamente ojo por ojo y diente por diente, es cuando nosotros, ante la violación de un derecho de una parte, imponemos justicia. Entonces nos roban, le cortamos la mano, nos quieren atacar, le pegamos un tiro. Eso está vedado, pero el Estado lo veda, pero por otro lado tiene el deber, como dijimos en la primera clase que tuvimos, que la vieron por Zoom, en realidad ahora que estoy pensando grabada, pero bueno, el Estado debe garantizar la tutela jurisdiccional, debe garantizarnos el acceso a la justicia, sin trabas. Esta tutela jurisdiccional, entonces, ¿cuándo se va a activar? ¿En qué supuestos? Bueno, en todos los supuestos que estamos viendo. Cuando necesitemos el resarcimiento económico ante el incumplimiento de una obligación de otra parte, cuando querramos solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses, cuando querramos obtener la homologación, o sea, la aceptación de un acuerdo celebrado con otra parte, o sea, la aceptación judicial, ¿no? Y los efectos judiciales, o sea, que todos los que hemos visto de procesos contenciosos o voluntarios conforman lo que es la tutela jurisdiccional. Acá entonces nosotros podemos estar pidiéndole al juez que se expida, que declare el derecho, que esclarezca ante una incertidumbre jurídica. Podemos pedir que nos otorgue una matrícula de comerciante. Podemos pedir, y eso sería un proceso voluntario, podemos pedir una acción punitiva a través de la privación de la libertad de una persona que cometió un delito. Y ahí hablaríamos de un tema penal. ¿Mm? Entonces, todos estos distintos supuestos nos van a poder determinar distintos tipos de procesos y también naturaleza del derecho, porque podemos hablar de derecho penal, de derecho civil, derecho laboral, derecho comercial o derecho de familia. ¿Está claro? O sea que es muy amplio todo lo que entraría como ejemplos de supuestos de tutela jurisdiccional. Bien, y competencia, bueno, ustedes ya vieron conmigo y con la doctora Bustamante, la competencia que se divide en ordinaria y en federal, de acuerdo a que el ejercicio de la competencia lo ejerza el Poder Judicial de la Nación, que no hablo del que tiene competencia ordinaria, sino del Poder Judicial que está distribuido por todo el país, que son los llamados jueces federales, o los jueces ordinarios que están organizados por las provincias en cada
una de estas, ante la autonomía provincial, cada provincia organiza su propio poder judicial, y también encontramos en la capital federal, que la capital federal tiene un supuesto bastante extraño, porque la capital federal tiene juzgados federales como tiene todo el país, que ejercen competencia federal, artículo 116 y 75, inciso 12. Juzgados ordinarios que tienen competencia ordinaria, pero que son llamados juzgados nacionales, porque cuando Cava, la ciudad de Buenos Aires, era considerada como capital federal, el Poder Judicial de la Nación tenía también su función jurisdiccional dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, perdón. Cuando se conforma la Ciudad Autónoma, perdón, después les digo eso, no me quiero olvidar algo. Esos juzgados ordinarios, que se llaman juzgados nacionales, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ejercen competencia ordinaria. Es decir, que son equiparables ¿a quiénes? A los juzgados ordinarios de cada una de las provincias, ¿no? Pero tenemos también los juzgados ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una jurisdicción, como un poder judicial local. Porque cuando la Ciudad de Buenos Aires se conforma a través de la reforma de la Constitución en una ciudad autónoma, y de ahí se pasa a llamar Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava pasa a ser un nuevo distrito, como si fuera una provincia, que tiene su propio poder judicial, su propio tribunal. Lo que pasa que todavía no se ha reglamentado y no se ha instrumentado una amplia competencia. Es decir, los juicios civiles y comerciales no tramitan ante los jueces de Cava, tramitan ante los juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que son los que tienen competencia ordinaria. Sí. No logré entender eso último que dijo, o sea, la diferencia entre los órganos nacionales que están en... No entendí, y después se me hizo un matete. ¿Puede repetirlo? Es que no es fácil de entender. Tenemos 3. O sea, en todas las provincias tenemos 2. El Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Ordinario. El Poder Judicial Federal, organizado por Constitución Nacional, distribuido en todo el país, que son los juzgados federales, cámaras federales de apelación y Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal, con competencia según el artículo 116 y 75, inciso 12. Eso está en todo el país. Cada provincia tiene su justicia ordinaria, que la reglamenta cada provincia. Como la capital federal, o sea, la Ciudad de Buenos Aires es la capital federal, la rige el mismo Poder Judicial Nacional. Es decir, el Poder Judicial de la Nación está con competencia federal en todo el país y con competencia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires. Uno se llama Juzgado Federal y el otro se llama Juzgado Nacional. Los juzgados nacionales civiles, los juzgados nacionales laborales, los juzgados nacionales comerciales que están en Cava tienen, o la Ciudad de Buenos Aires, tienen competencia ordinaria, pero forman parte del Poder Judicial de la Nación. ¿Está? ¿Por qué? Porque Buenos Aires no era una comunidad autónoma, como pueden ser las provincias. Entonces, el Poder Judicial de la Nación, que organiza la Constitución, tiene la justicia federal en todo el país y la justicia ordinaria, que se llama nacional porque es capital federal, pero es competencia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta ahí entendiste? Los juzgados nacionales tienen la misma competencia que tiene cada justicia ordinaria de cada provincia. La misma competencia, en razón de los temas a tratar, porque son competencia ordinaria. Es decir, van a aplicar los códigos de fondo, salvo que el caso sea federal en razón de la persona o del lugar. Sí. Solamente que la diferencia sería que los organiza la nación, digamos, el Poder Judicial Nacional.
Exactamente. Se llama Poder Pero Judicial Nacional, pero tienen competencia ordinaria. propia. ¿Mm? La misma competencia ordinaria que en las provincias tienen los tribunales provinciales. Es lo mismo. Estoy buscando si tengo acá claro, pero igual no se los puedo compartir, salvo que Perdón que ponga me la meta. pantalla al revés. Sí, Es como una ciudad fuera reconocida como provincia y tiene su propia justicia ordinaria esa ciudad que estaba. Sería así. Como si claro, fuera ¿por qué? reconocida. Porque la ciudad de Buenos Aires no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Al ser la capital federal, tiene su autonomía. Entonces, el Poder Judicial Nacional históricamente estaba integrado por los jueces que ejercían la competencia ordinaria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta ahí vamos? Esperen, porque quiero ver si les puedo acá dar Profe, es como en el Sí, caso de la policía, que antes tenía la policía federal y ahora tiene la policía de la ciudad, digamos. espera, porque vos ya estás avanzando. Ya estás avanzando. Ustedes piensen, o sea, lo tenés que equiparar con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenemos juzgados federales que ejercen en forma exclusiva la competencia federal, que integran el Poder Judicial de la Nación federal, y justicia ordinaria, que son la que organiza, es la que organiza la Constitución de la provincia y la Ley 5827, que está distribuida en toda la provincia de Buenos Aires y que ejerce la competencia ordinaria. En la ciudad de Buenos Aires siempre existieron juzgados federales con competencia federal y juzgados nacionales, mal llamados nacionales, pero son nacionales, con competencia ordinaria. ¿Por qué se llaman juzgados nacionales? Porque como la capital federal es capital federal, los órganos son federales. Hasta que se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le da a la capital federal otro raigambre jurídico, otra autonomía, similar a una provincia. Entonces, en algún momento van a tener que organizarse todos los juzgados ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que ejerzan la competencia ordinaria y no existan más los juzgados nacionales. Eso es lo que tendría que pasar, que no sé si es la idea que pase o no, sinceramente. Lo que sí les digo es que en la ciudad de Buenos Aires la competencia ordinaria está ejercida por el Poder Judicial de Cava, que fue creado hace unos pocos años, y por los tribunales nacionales de Capital Federal. Ambos ejercen competencia ordinaria. Y además tener los tribunales federales de la Capital Federal, que son los mismos que están en todo el país. Ahora sí, ¿van entendiendo? Entonces, ¿qué existe del Poder Judicial del Poder Judicial ordinario de Cava? O sea, el Tribunal Judicial, perdón, el Poder Judicial de Cava, es un trabalengua. La justicia local de Cava tiene una autonomía, porque o sea, dicta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crea como tal, dicta su propia constitución nacional, perdón, su propia constitución local de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros no hablamos de intendente, hablamos de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos de una legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hablamos de un poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tenemos 3 poderes judiciales: el federal y los que ejercen competencia ordinaria, que sería el tribunal o el Poder Judicial de Cava y la Justicia Nacional, que actúa en la capital federal. O sea, si se pasara la capital federal a Viedma, como había dicho en su momento Alfonsín, a lo mejor los tribunales nacionales no existirían más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que hoy en la práctica, quiero ver si les puedo dar la competencia que ejercen los juzgados ordinarios del Poder Judicial
de Cava es contenciosa administrativa y alguna cuestión menor en materia de faltas. Estoy viendo acá porque yo tenía anotados, tenía como un resumen, en realidad no es un tema que yo dé, pero lo Sería, tengo. Sí, decime. no está desarrollada aún la ordinaria en Cava. No, es muy acotada. Está muy acotada. Tienen Que en competencia, a ver, espera si lo encuentro. Sí, dígame, mientras yo voy buscando. en lo civil se presentaría, digamos, ante el juzgado nacional ordinario, no ante el de Cava. Claro. Ah, claro, A ver, ok. si hay un conflicto de daños y perjuicios como consecuencia de un accidente en la ciudad de Buenos Aires, va a ser competente el juez nacional en materia civil de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Como si hubiera ocurrido en Mar del Plata, sería el juez competente de civil y comercial de primera instancia de Mar del Plata. Es lo mismo. Algún día se me ocurre que será la pretensión de la ciudad de Buenos Aires tener todo su propio poder judicial organizado. Hoy no lo tiene. Tiene nada más que en materia contenciosa administrativa y algo de materia de faltas, nada más. Lo que sería la justicia local de Cava. La justicia nacional de la capital federal tiene competencia ordinaria y la justicia federal de la capital federal tiene competencia federal en todo el país, también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está? ¿Ahí se entiende un poquito mejor? Sí, es Igual medio no van a tener más. que saber. Y es complicado, sí, creo que ni los porteños lo entienden. Pero bueno, lo que pasa es que es eso, como ahora Cava es un distrito administrativo autónomo a partir de la reforma de la Constitución del 94, entonces empezó a organizar los poderes. Por eso, como les digo, ya no es el intendente de Cava, ahora es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Sí, pero no puedo encontrar cuáles eran los jueces en Cava ordinarios del Poder Judicial, pero bueno, pero son muy pocos. Después si lo encuentro se los mando. Pero bueno, pero es en materia contenciosa administrativa, y por eso creo que lo de materia penal es nada más que, no me acuerdo si delitos leves. Pero no, es muy poco lo que se ha organizado del Poder Judicial. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. La competencia territorial de todos los tribunales distribuidos a lo largo del territorio de la Argentina, federales, ¿cómo se determinan? ¿Están en una ley o...? Sí, pero eso no lo vemos, no lo analizamos ese tema, pero la competencia está determinada, en principio la competencia federal está regulada por la Ley 48, que imagínate la Ley 48, los años que tiene. Es el artículo 14 de la Ley 48 y a partir de distintas modificatorias se van designando los juzgados y la competencia que tienen los distintos juzgados de federales, cámaras de federales de apelación y demás. Igual acá se organiza mucho con respecto a las secretarías. Hay a lo mejor un juzgado federal que tiene una secretaría laboral, otra secretaría civil, otra secretaría comercial. Es una organización diferente. No lo hemos visto. Profe, Así perdón, que sí, dijiste que la competencia federal está regulada en el artículo 48, ¿puede ser? artículo 14 de la Ley 48. Perfecto. Miren, acá encontré lo que estaba buscando. En Cava tienen el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después está la Corte Suprema, tienen juzgado de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y faltas. Y tienen juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo, tributario y relaciones de consumo. O sea, lo que les había dicho, pero ahora le estoy dando los nombres correctamente. Y sus respectivas cámaras de apelaciones en materia penal, penal juvenil, contravenciones y faltas, y cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y relaciones de consumo. Esos son y esas a su vez, esas cámaras, su tribunal de alzada es el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, y creo no confundirme, pero los delitos que podrían llegar a ser juzgados son delitos leves. Yo creo que grave no, que serían los que tienen una pena privativa de libertad de 3 años o más,
no son competencia de estos. Pero bueno, eso es anecdótico porque no es un tema que veamos. Pero bueno, pero esto está bueno para terminar de entender, ¿no? Qué es lo que pasa en Capital. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, bien. Me encanta porque están haciendo preguntas. Bueno, y Antonella, ni hablar, estuviste estudiando, así que me hace muy feliz, porque ayer, el lunes, tuve una clase que fue deprimente, hasta que después alguno medio se despertó y empezó a preguntar. Si no, me parece que, o sea, si no preguntan no es porque saben, es porque no saben nada, porque cuanto uno más estudia, más dudas aparecen. Sí, ¿quién me llamó? Lucas. Te usted escucho, decía Lucas. que la tutela judicial se activa en todos estos casos. En todos estos casos, usted decía, siempre y cuando, digamos, el interés no sea contrario al ordenamiento jurídico. Y en todos los casos en los cuales el interés... O sea, ¿se entendió la pregunta? No. Quiero decir, se activa siempre que el interés no sea contrario al ordenamiento jurídico o se activa igual, se inicia de todas maneras. No, a ver, claro, es medio fino el tema, es muy filosófico lo que me estás preguntando. No, En pero lo dice el realidad, artículo no, por 200. eso te digo, por eso espera que te dé la respuesta. Es muy filosófico en cuanto a que lo que nos dice la legislación es que se va a tutelar los derechos jurídicamente protegidos cuando haya un interés legítimo. Claro. Pero eso no significa que yo no interponga una demanda donde no tenga un interés legítimo. Sin embargo, el juez no lo va a saber hasta que no analice el tema y lo resuelva. Y sin embargo, yo ya activé el Poder Judicial. Por eso te digo que hay una cuestión como filosófica. La pregunta está perfecta. Para que se active la tutela jurisdiccional, tiene que haber un interés jurídicamente protegido, pero tiene que haber un interés legítimo. Que cuando hablamos de función jurisdiccional, ¿qué dijimos? Que es el poder deber de resolver conflictos intersubjetivos de intereses de relevancia jurídica. Si no, entonces tiene que haber relevancia jurídica y tiene que ser un interés jurídico. Por lo tanto, tiene que estar basado en el derecho. Pero bueno, lo que pasa es que muchas veces eso surge que no es así recién a partir de la sentencia y ya se activó todo el Poder Judicial. Perfecto. ¿Está? Sí, sí. Bien. ¿Cómo vamos con el horario? Estamos recontracotados. Estoy viendo a ver si no darles directamente lo debido proceso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de competencia antes de lo que vimos de competencia? ¿Nada? Les digo algo, antes que me olvide yo, que ustedes recusación y excusación lo vieron con la doctora Berardo, ¿no? En la bolilla de juez, o con creo que la doctora Berardo lo dio. Sí, profe, la doctora Belardo lo dio. Bien. Si vieron el PowerPoint que yo subí, no lo vimos juntos, pero todo, vimos la parte de competencia. Yo ahí les hago todo un resumen. En realidad lo hice porque yo ya lo tenía hecho, porque en la comisión 1 doy también recusación y excusación. Pero ¿por qué lo doy? Y acá no, pero bueno, son organizaciones, pero igualmente lo dejo porque no le va a venir mal. Es interesante, está bueno y véanlo, porque aparte hago mención a algunos fallos que son importantes y que quiero que lo conozcan. Así que si no lo vieron todo, véanlo. Y cualquier consulta lo charlamos. A mí lo que me interesa es que ustedes marquen la diferencia entre lo que es un conflicto vinculado con la competencia a un conflicto vinculado con la recusación o la excusación. Son dos cosas diferentes. El juez debe ser un tercero imparcial. Y la característica de tercero imparcial justamente nos está dando la garantía de que sea una verdadera función jurisdiccional. Porque eso estamos diciendo que la jurisdicción voluntaria no es una verdadera función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no tenemos un tercero imparcial. Porque el juez es parte. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, si el juez no es un tercero imparcial, si bien, según Alvarado Belloso, habría una falta de competencia subjetiva, muchos autores
no adhieren a esa postura, a la cual yo tampoco adhiero. O sea, yo adhiero a la contra. Igual le doy el material de Alvarado Belloso porque en algunas cosas es interesante y además tienen que tener. Ustedes ya vieron activismo y garantismo, ¿no? Llegaron a ver las posturas activistas y garantistas, que son las que rigen con relación a la función que cumple el juez en un proceso. Entre otras cuestiones, Alvarado Belloso es el padre en nuestro país de la postura garantista. Él considera que el juez es un funcionario ajeno al conflicto que tiene que mirar de brazos cruzados cómo se pelean las partes, cada una utilizando las herramientas que pueda acceder de acuerdo a sus posibilidades y a su estrategia, y en base a eso el juez luego resuelve y le da la razón a uno o a otro. El activismo, que es otra postura que nació en Italia en el Código de Chiovenda, considera, y acá también esto está muy vinculado con tutela judicial efectiva, con lo que tenemos que ver todavía del punto 3 de la bolilla 2, considera que el juez no es un tercero ajeno que mira cómo se pelean los demás, que el juez está cumpliendo una función mucho más importante que eso, y que el juez debe bregar por encontrar la verdad. Es decir, que la búsqueda de la verdad deja de ser una carga privativa a las partes para convertirse en un deber también judicial. O sea, el juez tiene que esclarecer los hechos y tiene que saber cómo los hechos fueron. Encontrar la verdad material es muy difícil, por eso también se habla de la verdad del proceso, si es la misma o no. O sea, hay veces que es imposible poder acreditar los hechos alegados. Pero sin que quite mérito a la carga de la prueba, nosotros lo que vemos, y es a lo que tiende todo el sistema de justicia 2020 que rige en la provincia de Buenos Aires y en varios otros distritos del país, es que el juez tiene él que ordenar la producción de pruebas si es necesario para esclarecer la verdad. Tiene otra participación. ¿A qué viene todo esto del activismo y del garantismo? Bueno, que la falta de imparcialidad del juez no hace a la naturaleza de la competencia, sino a la naturaleza de la jurisdicción. No hay una verdadera función jurisdiccional. Entonces, así como Alvarado Belloso tiene una postura garantista, él considera que se habla de una falta de competencia subjetiva si el juez tiene un vínculo con alguna de las partes o un interés en el proceso. Y esto genera muchas veces lugar a confusión o genera confusiones o da lugar a confusión, y por eso me interesa aclararlo y por eso lo pongo como en el mismo cuadro para que ustedes analicen todo. La declinatoria y la inhibitoria son vías procesales que tienen las partes para apartar del conocimiento de la causa al juez que consideren incompetente. Eso está claro. El juez tiene también el deber de inhibirse de oficio, o sea, no a pedido de parte, sino de oficio, cuando considere del relato de los hechos de la demanda que él es incompetente, salvo que fuera una incompetencia territorial y el proceso sea susceptible de prórroga, en cuyo caso va a esperar a ver qué dice el demandado, porque a lo mejor no sabe si no hay una prórroga. ¿Se acuerdan que ese tema lo hablamos? Creo que fue Antonella que preguntó si podía después el actor presentar el convenio de prórroga posteriormente. Entonces, acá hablamos de las partes, tienen las vías legales y el juez tiene también el deber de inhibirse si es incompetente. Y después expedirse sobre su competencia también si el demandado plantea una declinatoria o una inhibitoria. La acusación y la recusación son las vías que el código le da al juez y a las partes para garantizar la imparcialidad. Es decir, para garantizar que se dé una debida función jurisdiccional en manos del juez. Por ende, si bien Alvarado Belloso habla de falta de competencia subjetiva, particularmente no comparto ese criterio. ¿A qué quiero ir con esto? Que si ustedes, en una pregunta de ¿cuáles son las vías procesales para garantizar la incompetencia
para garantizar la competencia del juez, hablan de la recusación y la excusación, la respuesta es errónea. Salvo que ustedes digan que si bien es una postura acotada al doctor Alvarado Belloso, que es un maestro de derecho procesal, no le estoy quitando mérito, pero bueno, él tiene su pensamiento que yo no comparto, o muchos procesalistas no comparten tampoco, pero que según Alvarado Belloso falta competencia subjetiva por tal y tal motivo, está perfecta la aclaración, eso suma. Pero si ustedes dan esa respuesta sin aclarar que es una opinión minoritaria y controvertida, la respuesta está mal. ¿Está entendido? Por eso yo lo explico las dos cosas, porque me gusta que ustedes relacionen y vean, y, o sea, con la práctica me empezó a pasar esto. Les digo, bueno, a lo mejor también lo explico yo, así ustedes pueden ver las diferencias. Entonces, fíjense la trascendencia que tiene la excusación y la recusación, que si el juez, sabiendo que existe una causal que pueda hacer presumir su falta de imparcialidad, dicta una resolución que no sea de mero trámite, sino que esté resolviendo algún conflicto, alguna situación en el proceso, es pasible de ser destituido por un jury por la causal de mal desempeño. O sea, es causal de mal desempeño para un jury. Va a ser destituido no del proceso, de su cargo de juez. O sea que es muy importante. ¿Y por qué? Porque se está violando una regla fundamental como es la imparcialidad en un proceso. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces no estamos hablando que el juez no es competente, estamos hablando que el juez no es parcial, no es imparcial, o podría no llegar a serlo. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta de competencia? Algo que, después lo demás lo vimos todo, pero algo que les haya quedado dando vuelta por ahí. Profe, sí. Dime. Lo leí hace bastante, pero creo que ahora me acuerdo la duda. Cuando habla de la competencia en razón del grado y dice que vos tenés, bueno, órganos de primera instancia, de segunda instancia, y después en algunos lugares donde leí decía de tercera instancia, pero decía que no era una tercera instancia verdadera, en razón de que analizan cuestiones únicamente de derecho y no de hecho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Sí, No me quedó en bien realidad, claro. sí. A ver, no es un recurso regular. El recurso de apelación lo podemos interponer cada vez que existe un agravio. Y con el agravio podemos apelar. Un recurso extraordinario, si bien ahora se ha ampliado, porque también se entiende que dentro del recurso de inaplicabilidad de ley podría entrar el recurso de sentencia arbitraria, donde ahí se discute la cuestión de la valoración de la prueba, entra en la categoría de recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios, como dice su nombre, como bien su nombre lo indica, son absolutamente excepcionales. A veces hay hasta restricciones económicas, porque si la condena no es superior a determinado monto, no es pasible de recurso extraordinario. Entonces, por eso hay quienes hablan de tercera instancia y hay quienes dicen, bueno, no es una verdadera instancia, no es una verdadera tercera instancia, porque es una cuestión muy puntual, excepcional, que si uno va a la cantidad de causas que llegan a tratarse los recursos extraordinarios, no sé cuál es el porcentaje, pero sí ínfimo. De hecho, el otro día me decían, en la Corte Suprema entran 40.000 recursos extraordinarios federales, de los cuales la Corte considera que el recurso es viable y lo trata como recurso a 5.000 u 8.000. Estamos hablando de un 20%. Y para eso hay que llegar a interponerlo, que muchas veces es imposible, o ya el tribunal de última instancia ya no, ya no lo permite, no se dan los supuestos. ¿Cuál sería la diferencia entre determinar una instancia como ordinaria y otra como extraordinaria? Eso de que dice por eso, claro, es un caso excepcional de casos muy puntuales. Vos pensás, el recurso de apelación en la medida que se interponga en término, que lo interponga la parte, que lo interponga todas las resoluciones judiciales, salvo la providencia simple que no causan un gravamen irreparable, son susceptibles de recurso de apelación. ¿Qué requisitos se tiene que dar? Que lo interponga la parte, que lo interponga en plazo, que lo funde cuando corresponda y que tenga un agravio. Nada más. Y el agravio lo va a expresar
en los fundamentos. Después la Cámara lo tratará, pero no hay, o sea, forma parte de un recurso habitual. Lo que pasa es que, bueno, ustedes todavía no vieron recursos, entonces es como que le falta mucho material para poder interpretarlo bien, pero esa sería la razón. ¿Mm? Y cuando dice que analizan cuestiones de hecho y de derecho, y en otras instancias únicamente de derecho, ¿a qué se refieren? Porque la sentencia que dicta el juez para hacer lugar o rechazar, o lo mismo que una resolución interlocutoria que pueda resolver un conflicto, como podría ser una excepción de incompetencia, va a tener que analizar los hechos en los que se basan las pretensiones de las partes y la fundamentación jurídica. Y el juez en los considerandos va a tener que dar fundamentos de acuerdo a la prueba que se produjo, cómo consideran que fueron los hechos, y luego va a aplicar la norma. La fundamentación jurídica es el único elemento, en principio, susceptible de discusión en un recurso extraordinario. En el ordinario, cualquier cosa. Cómo el juez valoró la prueba o cómo aplicó el derecho. ¿Mm? ¿Está? Bien. ¿Alguna otra cosa de competencia? Bueno, vamos a hacer entonces cambios sobre la marcha. Vamos a ver debido proceso, porque como ya estuvimos viendo varias cositas del tema, nos va a cerrar mejor, y después vamos viendo la clase que viene, vemos lo del tribunal arbitral, y si necesitan algún repaso de otro tema, porque ya la que viene sería la última, el miércoles que viene. Bien, entonces, cuando hablamos del debido proceso, como les dije hoy, el debido proceso forma parte de la garantía de defensa en juicio. O sea, que es una garantía, como se dice, abstracta, anterior al proceso que se inicia, que nace a partir de la necesidad de la tutela judicial efectiva. Como habíamos visto, ante la imposibilidad de ejercer justicia por mano propia, el Estado me tiene que garantizar el acceso a la justicia. Y garantizar el acceso a la justicia implica garantizar la posibilidad de acceder a un juez imparcial que respete la defensa en juicio, que respete las garantías y las reglas procesales y, en base a eso, dicte una resolución que ponga fin al proceso. Entonces, ¿qué dice la Constitución con respecto a cuáles son las garantías del debido proceso? Primero, el derecho a ser oído. Y cuando hablamos del derecho a ser oído, ¿quién tiene derecho a ser oído? Tanto el que reclama como ante quién se reclama. ¿Ustedes ya empezaron a ver acción? Cuando vieron acción, ¿o no? ¿No? Bueno. Cuando vean acción... ahora que estoy pensando, me parece que el lunes que viene no podía dar el doctor... Capaz que en vez de dar miércoles yo doy el lunes. Me he olvidado. Después lo tengo que arreglar con él. La acción es una garantía... O sea, la acción es una garantía constitucional. La Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de ser oídos. Es decir, de presentarnos ante las autoridades, de formular nuestros reclamos ante las autoridades. Y ahí, si nuestro reclamo es la satisfacción de una pretensión ante el Poder Judicial, el ejercicio de la acción va a ser a través del inicio de una demanda o a través de la presentación de una denuncia, depende de qué derecho estemos hablando. Pero la acción no la ejerce solamente el actor, no le ejerce solamente, y además otra cosa, el actor tiene que ser el titular del derecho que ejerce. O sea, ¿quién es el actor? Yo tengo el derecho a cobrar una indemnización. Puede alguien actuar en mi nombre, pero lo va a hacer en mi nombre. La actora soy yo, el otro va a estar representándome, pero la parte soy yo. Pero si viene otro y dice, no, porque no puede ser, que la doctora Pereira no hizo tal cosa, yo estoy reclamando el derecho y hago el juicio para ella, no. Está ejerciendo un derecho que no es titular, entonces no es el legitimado activo. El único legitimado es el titular del derecho que ejerce. Es justamente quien puede ejercer la acción válidamente. Pero la acción tiene una garantía constitucional que es la bilateralidad. ¿Esto qué significa? Que de cada pretensión, de cada reclamo que haga
una persona, el titular de un derecho, se le va a dar la oportunidad a la contraria para que ejerza su defensa. En el debido proceso, o sea, hay un debido proceso cuando se respeta el derecho a ser oído. Y el derecho a ser oído lo tienen la parte que inicia el reclamo y aquel contra quien se inicia. Y esa es la bilateralidad de la acción. En materia civil y comercial, en los procesos civiles y comerciales, como en los laborales, ¿cómo se garantiza la bilateralidad de la acción? A través del traslado, por ejemplo, de la demanda y de las notificaciones. El juez corre traslado de la demanda al demandado y le notifica el traslado y le da un plazo. Y el demandado puede, si quiere, ejercer su derecho de defensa. Pero el derecho a ser oído, entonces, implica a los dos sujetos. Otra garantía constitucional al debido proceso es la del juez natural. ¿Y cuál es el juez natural? El juez que ejerza la función jurisdiccional y que sea competente para entender en ese tema. Entonces, la Constitución, al artículo 18, que es la base del debido proceso y la defensa en juicio, o sea, la base nuestra constitucional, si bien también encontramos otros artículos, como el 14, el 19, pero bueno, el 18 es el artículo madre de la defensa en juicio y debido proceso, nos habla que están prohibidas las comisiones especiales, o sea, lo que pasaba en las dictaduras militares, que eran juzgadas las personas en comisiones especiales, está absolutamente prohibido por la Constitución, y eso no es un debido proceso. Entonces, el derecho al juez natural es el derecho a poder acceder a un juez que haya sido designado integrante del Poder Judicial con las garantías que eso conlleva, es decir, que sea quien ejerza la función jurisdiccional y que sea competente de acuerdo a lo que establezca la Constitución o las leyes que regulan la competencia, que en el caso de la provincia de Buenos Aires sería la 5827. Otro principio fundamental del debido proceso es la igualdad de las partes ante la ley. Y la igualdad de las partes ante la ley implica también que el juez sea un ajeno al conflicto, que si bien, de acuerdo a las distintas teorías, pueda participar en mayor o menor medida en búsqueda de la verdad, nunca debe perder su condición de imparcial. A ver, el juez puede ordenar la producción de una prueba y del resultado de esa prueba puede surgir que se acredite que tenía razón uno y no el otro. Pero el juez no lo hace con esa intención. El juez lo hace con la intención de esclarecer los hechos. El juez no va a ordenar una prueba para suplir la negligencia de la parte. La va a ordenar para esclarecer los hechos, pero nunca beneficiando intencionalmente una parte, porque ahí estaría violando la igualdad de las partes ante la ley y el carácter de tercero imparcial. Bien. ¿Me puedo hacer una... Sí, decime. El tema que vimos nosotros de jurisdicción y todo lo que tenía que reunir la jurisdicción en sí misma, está como bañado, digamos, por el debido proceso, ¿no? Por todas las garantías. Sí, exactamente. Y todo lo que vamos a ver de los procesos civiles y comerciales también. Cuando yo creo que se los había dicho, si no les hago una pequeña mención, tenemos todavía unos minutitos, que el nacimiento en realidad de muchos de estos principios se da a partir de la institucionalización de la defensa de los derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos se empezó justamente a institucionalizar a nivel internacional a partir de las segundas guerras mundiales, de las guerras mundiales. Ante las distintas violaciones a derechos humanos que había, empezaron a formarse instituciones internacionales, organismos internacionales que bregaban por la garantía de los derechos humanos, por la igualdad de las partes, por la no discriminación, y también empezaron a implementarse reformas constitucionales en distintos territorios que fueron dando mayor jerarquía a todos estos principios. En Latinoamérica, que hubo muchos gobiernos dictatoriales en manos del ejército
o de los militares, o sea, de las Fuerzas Armadas en general, pero que tenían un aval político, económico de Estados Unidos, que quería también ejercer una forma de dominio en Latinoamérica. Todo esto fue generando también modificaciones y reformas a partir de los periodos democráticos en las constituciones. En nuestro país se dio en la reforma del 94. Y ahí se empezaron a contemplar otras garantías y otros derechos y otras formas de acceder. Por ejemplo, la Constitución nuestra, del 94, o sea, a partir de la reforma del 94, establece en el artículo 43 la posibilidad de cualquier persona logre, que sería el amparo, a través de un proceso rápido y expedito, la defensa de sus derechos constitucionales cuando estén amenazados, alterados o menoscabados. Y también estas vías, esta posibilidad está de forma indirecta tutelada en los tratados, en los pactos y en las convenciones internacionales de derechos humanos, como por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, nosotros, la Argentina, está adherido a través del Pacto de San José de Costa Rica, como muchos países latinoamericanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que protege y ante la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque siempre trató de proteger a las minorías que habían sido desamparadas y atacadas por distintos regímenes. Cuando hablamos de minorías, hablamos de minorías étnicas, o sea, porque hablamos de aborígenes, de indígenas, de determinados territorios de Latinoamérica, hablamos de mujeres, hablamos de menores, hablamos de sectores que puedan ser minoritarios y que por eso han sido históricamente discriminados, maltratados y se han violado en forma sucesiva sus derechos o sus opciones. O sea, es una realidad. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan a nacer ciertos preceptos, ciertas ideas de lo que es el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Lo que creo que no les dije, que dentro de las garantías constitucionales del debido proceso también está la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es fundamental, porque a veces cuando hablamos de presunción de inocencia, muchos, o sea, todos sabemos que hay una concepción a veces un poquito degradada de todas. En el mínimo ejemplo de un juicio civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, muchas veces me pasa a lo mejor con los estudiantes que cuando hablamos de un proceso, la segunda parte, ¿no? Que ya empezamos a hablar más puntualmente de los procesos, a lo mejor algún alumno en alguna respuesta o algo da por hecho que el actor tiene razón. Y ahí entonces la presunción de inocencia del deudor o del demandado no existe para el que ya esté dando por hecho que el actor tiene razón. No siempre el actor tiene razón, no tiene por qué el actor siempre tener razón. A veces el actor aprovecha porque tiene herramientas que sabe que el demandado no puede defenderse porque no tiene forma de probar, porque se han dado las cuestiones que es imposible probar, y entonces ejerce derecho que no le corresponde o hace un abuso del derecho, o pretende un enriquecimiento ilícito, porque pretende cobrar mucho más de lo que realmente le corresponde. Entonces, la presunción de inocencia es una base de un debido proceso. Ni hablar en materia penal, donde todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y acá, bueno, rigen distintas escuelas del derecho penal, pero la realidad es que nosotros vivimos durante todos los años de la dictadura una violación a la presunción de inocencia. Porque si habían realizado un hecho supuestamente delictivo, eran directamente torturados, asesinados, tirados al mar, y hasta caían los familiares y todos los que estaban en las agendas, y nadie fue juzgado. Y a nadie se le respetó la presunción de inocencia. Entonces, la base de un sistema democrático jurídico de derecho es la presunción de inocencia, en todas las materias, no solamente en derecho penal. Bien. Me voy acordando ciertas cosas y les voy diciendo.
Cuando hablamos dijimos del juez competente, del juez natural, que es el que tiene que tener jurisdicción y competencia, el juez, ¿qué dice el artículo 18? Que tiene que haber sido, el artículo 18 dice que tiene que aplicar la ley anterior al hecho del proceso, pero el juez tiene que haber sido designado antes. No se puede crear un juzgado con una determinada competencia de ahora más para resolver este tipo de conflictos ante un determinado hecho pasado anteriormente, ¿se entiende? Siempre es para el futuro. La ley no tiene efecto retroactivo como regla y el juez con jurisdicción y competencia no puede entender hechos anteriores. Eso no es lo mismo a decir, y el juez se jubiló y ahora designaron a otro, porque el que es competente no es el juez, es el juzgado. El juez es el que puede tener algún elemento que lo haga no ser imparcial y se excuse o lo recusen. Pero la competencia la tiene el juzgado. ¿Está? Bien, son algunos elementos que les voy dando. Igual, lean, que no lo tenemos ahora a la vista, pero vean el PowerPoint que subí de debido proceso porque es importante. Cuando hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva, está todo relacionado, como estarán viendo, pero ahí también se tiende a proteger tres principios fundamentales. Uno es la libertad de acceso a la justicia, evitando todo tipo de obstáculo procesal. Y cuando hablamos de obstáculo procesal, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al pago de la tasa y sobretasa de justicia. El pago de la tasa de justicia, que equivale al 2.2% del monto reclamado, puede convertirse en un obstáculo insalvable. Por ende, tiene que estar la posibilidad de requerir un beneficio de litigar sin gastos para aquellas personas que no puedan pagar la tasa de justicia hasta tanto mejore su situación económica. O sea, si después cobran, la pagarán, pero hasta tanto eso no lo tengan, bueno, me estoy quedando sin batería, pero ya queda poco. Hasta tanto eso no lo tengan, hasta no mejore su fortuna, el juicio lo tienen que iniciar. Entonces, eso es una forma de evitar ese obstáculo. Lo que pasa es que a nivel derecho internacional se ha determinado incluso en causas de gente con o de empresas o de alguna firma con un muy buen poder adquisitivo que ha necesitado hacer alguna denuncia, la posibilidad de que no tenga que pagar la tasa sobre tasa de justicia en un juicio, porque a lo mejor sí, tiene muchos bienes, pero si tiene que vender la mitad de sus bienes para poder pagar la tasa sobre tasa de justicia, es un obstáculo procesal cuando se puede diferir su pago. Otro requisito u otra cuestión que hace a la tutela judicial efectiva también es lograr obtener una sentencia que resuelva la cuestión que se plantea al juez en un tiempo razonable y que esté motivada y fundada. Es decir, que tiene que esa sentencia determinar cuáles son los hechos en los que se basa como lo hablamos hoy, para que luego el juez aplique la norma al caso concreto. Entonces, esa sentencia debe dictarse en un tiempo razonable. Si no, se estaría violando la tutela judicial efectiva. Y el tercer requisito que hace la tutela judicial efectiva, o sea que sería la eliminación de obstáculos procesales, la sentencia de fondo en un tiempo razonable, que esté motivada y fundada, y que la sentencia, sería el tercer requisito, se cumpla. Que se cumpla la sentencia, ojo, no significa que si yo tengo una sentencia y no la puedo cumplir porque el demandado se insolventó, se ve violada la tutela judicial efectiva. Significa que el Estado me dé los medios para lograr un cumplimiento forzado. Pero el Estado no puede responder si la contraparte vendió los bienes o fue siempre un insolvente y yo hice un contrato multimillonario con un insolvente. Ahora, si a mí me da la posibilidad de iniciar un cumplimiento forzado de una sentencia y en su caso inhibirlo si no tiene bienes, ahí estaría garantizada el cumplimiento de la sentencia. O sea, la tutela judicial la tengo. ¿Está claro? Eso entonces estaría garantizado por el proceso de ejecución, ¿no? Exactamente, la posibilidad
de lograr la ejecución de la sentencia, de la decisión. Bien, después, ¿qué otra cosa? Bueno, la Constitución Nacional ya la vimos, la Constitución Provincial, el artículo 15, léanlos, estos artículos, 15 de la Nacional, 18 de la Nacional y 15 de la Provincial. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, justamente en forma específica en el artículo 5, asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites, la asistencia letrada a quienes no tengan recursos económicos para hacerlo, la inviolabilidad de la defensa. Sí, decime. La Constitución Provincial, ¿desde qué artículo empezaba? 15. 15. El artículo 15, sí. Que las sentencias sean dictadas en plazo razonable, que el retardo de justicia constituye una falta grave de parte del juez, si es que no hay dilaciones justificadas o estas dilaciones no son reiteradas, ¿no? Por supuesto, o son reiteradas, mejor dicho. Bien. ¿Hay algún artículo en especial? El 15. En Nación el 18 y en Provincia el 15. Esos dos artículos. Gracias. Y después la Convención Americana de Derechos Humanos, que sería lo que llamamos normalmente el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8. Que el artículo 8 también reconoce el derecho a ser oído, las garantías constitucionales, el dictado de una sentencia que resuelva el conflicto en un plazo razonable, que el juez sea el competente, que sea independiente, que sea imparcial, que sea un juez que exista desde antes del hecho. Son todas cuestiones que están contempladas. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo igualmente de estos artículos que les estoy nombrando, de todos estos, les hice un bosquejo en el PowerPoint. O sea que si no tienen acceso para leerlo directo, igual lo encuentran por la web, pero yo ahí se los puse. También, la Convención Americana, artículo 25, habla de que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que sería el amparo, que el amparo hace también al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en la medida que haya actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la ley, por la Constitución o por la Convención Interamericana. Los estados partes se comprometen a garantizar justamente que la autoridad competente sea la que va a resolver los conflictos, la que va a actuar, que va a garantizar la posibilidad de un recurso, es decir, que siempre exista la posibilidad de una revisión ante una sentencia dictada por un organismo judicial, y por supuesto dar los elementos para que puedan lograr el cumplimiento de esa sentencia. Bien, entonces, como para resumir, la tutela judicial efectiva integra el acceso a la justicia, que eso va a ser a partir del inicio del proceso, que ahí hablamos de lo que sería los supuestos de tutela jurisdiccional, o sea, el acceso a la jurisdicción y la garantía del juez natural, que es un juez anterior, designado de acuerdo a las reglas de la Constitución, que ejerza la función jurisdiccional y sea competente. Eso sería el acceso a la justicia. Después, durante el proceso, garantiza la imparcialidad, garantiza el derecho de defensa en juicio, garantiza el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer prueba, el derecho a una asistencia letrada, si no tiene la forma económica de hacerlo, a través de un asesor gratuito que le dé el Estado, y el dictado de una sentencia en un tiempo razonable. Y con relación al cumplimiento efectivo de la sentencia, el derecho a pedir al órgano competente el cumplimiento efectivo de una resolución judicial o de una sentencia que establezca una condena que no haya sido cumplida voluntariamente por el obligado. Esos serían los tres puntos que comprende la tutela judicial efectiva. Sí, te escucho. Y el tema de obtener una sentencia en un plazo razonable, ¿no sería también una forma de tutela judicial efectiva? Sí, porque justamente forma parte de lo que sería esto que les digo, durante no el acceso a la justicia, sino
las garantías durante el proceso. ¿Mm? Sí, no hay problema, Martín, no hay problema, igual ya terminamos. Miren, les leo algo y con esto cerramos la clase de hoy. La Convención Interamericana, mediante un informe, hace una interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que yo les mencioné y que quiero que lean. No hay problema, lo que tengan que retirarse. Total, este material igual yo lo dejo a disposición. De ambas disposiciones, es decir, del artículo 28 y del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de ambas disposiciones se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento, no solo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. Entonces, hay que respetar las reglas procesales y esto también incluye acceder a la justicia y también incluye poder lograr o pedir un cumplimiento efectivo de una sentencia. ¿Mm? Es un tema hermoso este. La verdad que es un tema muy lindo para los que nos gusta el derecho, porque es la base, y más la base del derecho procesal y de la defensa de los derechos nuestros y de nuestros clientes. Así que bueno, ahí les dejo el material. Entonces, la clase que viene, que no sé si va a ser el lunes o miércoles, vemos tribunal arbitral. Ustedes tendrían, no, porque si es el lunes, no, les iba a preguntar si tenían posibilidad de estar a las 11, a las 10 menos cuarto, pero no porque es presencial. La de las 10 menos cuarto, así que no. No podemos mezclar. Bueno, ¿alguna pregunta? Y con respecto a lo que rendimos virtual, por haber sacado la excepción, ¿saben algo con respecto a si vamos a la modalidad de rendir? No. Hoy prometo comunicarme con el doctor Basso para ver si ya nos va a definir el horario y la modalidad. Si es por el campus. ¿Ustedes están todos en el campus? ¿Hay alguno que no pueda acceder? El que no pueda acceder, comuníquelo ahora, lo antes posible. Averigüen con los chicos del centro o división alumnos, porque a veces es porque no están en el CIO guaraní. No sé si ustedes han podido acceder, pero bueno, véanlo, porque si es así pueden tener dificultad para rendir. ¿Está? Bien. Dime. Última consulta. El debido proceso garantiza un montón de garantías, ¿no? O sea, tutela un montón de garantías. ¿Cualquier incumplimiento a todas estas garantías constituye un juris o no es tan taxativo? Debe ser gravoso. No es tan así. Lamentablemente no es tan así. Uno sí podría, ante una violación de alguno de estos principios, considerar que existe un mal desempeño y hacer un pedido, pero no es tan tajante. No es tan tajante. A ver, si yo inicio un proceso y no puedo ejercer la acción porque el derecho prescribió, no es una responsabilidad del juez, es porque la acción mía no está vigente, porque pasó el tiempo y yo no la activé, no la ejercí, y tengo un plazo que me lo da el código. Entonces no habría una violación. Pero si fuera por alguna actitud o alguna negligencia o algún accionar judicial, ahí podría ser. Pero bueno, es como que hay que ver cada caso particular. Pero más de uno, sí. Porque en realidad, y esto es interesante lo que vos planteás, todo lo que constituyen funciones del juez vinculadas con lo que sería el debido proceso y la tutela judicial efectiva tienen como contracara que su incumplimiento es un mal desempeño. Como sería dictar una resolución importante sabiendo que no es un tercero imparcial. Ahí se viola la garantía de la igualdad de las partes en el proceso, ante la ley y en el proceso. Entonces ahí es un jury. Si el juez no dicta las sentencias en término
y transcurrir y pierde automáticamente la jurisdicción, no la competencia, la jurisdicción. Él ya no tiene la potestad de resolver. Entonces pasa el expediente a otro juzgado, se sortea a otro juzgado para que dicte la sentencia. Si eso le pasa, eso sería una violación de un debido proceso, porque por el plazo razonable. No la violación al cumplimiento del plazo razonable. Si eso pasa 3 veces en un año, es causal de mal desempeño. Es lo que se llama retardo de justicia para el código. Entonces podemos encontrar en muchos de estos supuestos, podemos encontrar, sí, que tienen como contracara el deber del juez y su incumplimiento puede ser una causal de mal desempeño. Y por ende, generarle un jury. Pero, bueno, hay que ver si es todo una falta de él o es una falta del sistema. Porque hay veces que hay cuestiones que no se violan los términos, pero el proceso tardó 5 años en resolverse. Y la culpa no es del juez, sino que se dan determinadas condiciones, la falta de personal, la falta de insumos, lo que sea. ¿Mm? Claro, entiendo. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿Puede subir Dime. el power de la clase que tuvimos sobre la inhibitoria y la declinatoria? Porque no lo encontré ¿No en el está? tiempo. Creo que no. ¿No? Está el que mencionó recién del debido proceso, pero el A ver. de... Sí, no lo me encontré. fijo. Mira, espera, me fui a fijar, a ver, competencia material de estudio, dice. Si entran ahí, fíjate, sí, está, porque si entran ahí, está. Dice, competencia, recusación y excusación, PowerPoint, ¿qué es ese? Competencia primera parte, M4A, que es un audio. Competencia Alvarado Belloso, que es el escaneo del capítulo, y competencia segunda parte, declinatoria inhibitoria, M4A. El M4A son audios. ¿Ustedes no lo tienen así, de esa forma? Entonces, Sí, yo acá profe. estoy entrando ahora. Sí, ahí lo encontré, se me había pasado. Bárbaro, perfecto, Gracias. listo. No, de nada, de nada. Bárbaro, listo. Bueno, me gustó mucho la Disculpe, clase, me una gustó mucho última cómo consulta. participaron. Sí, no hay problema. Decime, Facundo. Con respecto a la opinión de Alvarado Belloso, que dijo que era la minoritaria, ¿cuál es la mayoritaria? Con respecto al activismo o al garantismo, el activismo. Sí, con el tema de para garantizar la parcialidad de los jueces. No, justo se me cortó el internet. No. A ver, la opinión me refiero a que para él, que el juez, no sé, tenga un elemento que lo haga presumir de su falta de imparcialidad, es una falta de competencia subjetiva. Él objetivamente es competente, pero no lo puede ejercer porque tiene algún vínculo con alguna parte o algún interés en el proceso. Entonces, para él es una falta de competencia subjetiva. Es eso nada más. Para la mayoría no es una falta no existe la incompetencia subjetiva. La incompetencia es objetiva. Objetivamente él es incompetente. Cuando entra lo subjetivo, entra la causal de recusación o excusación. ¿Y en qué se basa para sostener eso, de que hay una incompetencia subjetiva? ¿Cuál es la premisa de la parte? Lean y ahí van a encontrar la respuesta en el material de estudio. Es una cuestión personal de él con la causa, pero leanlo del libro, aparte lo tienen que estudiar. Pero es eso, no es más que eso. No, de nada. A ver, el tema de la otra discusión doctrinaria del activismo y el garantismo, ahí sí tienen mucha doctrina a favor y en contra, muchísima. Pero con esto es un tema más de, ¿cómo decirlo?, de trámite. No es tan relevante, no es una cuestión tan filosófica. Pero a mí lo que no me gusta, y me preocupa, más que no me gusta, me preocupa que ustedes piensen que con la recusación y la excusación se está atacando la incompetencia del juez. Ese sería el problema, para mí. ¿Por qué? Porque entonces cuando ustedes sean abogados y actúen por la demandada y consideren que el juez es incompetente, lo van a recusar. Y van a perder el juicio directamente. No lo van a perder por eso, pero bueno, pero van a perder unas cuantas costas. ¿Está? Sí, profe.
Gracias. Listo. Bueno, Gracias, profe. nos vemos la semana próxima, chicos. Saludos a todos, buena semana y buen fin de. Acá no sé si Gracias. hay algún mensajito.